Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a realizar la práctica número 4 de Excel y pues les estaré haciendo llegar este archivo en formato PDF que dice ejercicio práctico 4 de Excel 2007. También les compartiré el archivo de la hoja de cálculo en el cual están contenidos los datos que tenemos aquí, que tenemos a continuación. Estos son los datos que ustedes van a estar trabajando. Son dos hojas de cálculo, uno con nombre control, aquí lo tenemos, uno dice control y el otro que lleva por nombre viáticos. Bueno, lo primero que haremos es lo siguiente, dice, abrir el libro de Excel nombrado como ejercicio práctico 4.xls, que ya lo tenemos aquí abierto, ya lo abrimos. Posteriormente realizar los puntos que se detallan a continuación. Inciso 2. En una columna rotulada como fecha de último pago, al final de la tabla de la hoja de control, posicionamos en esta hoja que dice control, en esta, al final dice, calcular dicha fecha teniendo en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas mensuales establecidos para cada crédito. Se debe mantener el formato para las celdas de la tabla. Bueno, anotaremos el título de columna que va a llevar por nombre fecha de último pago. Así es el nombre que va a llevar fecha de último pago. Y en esta columna calcularemos eh, la última fecha teniendo en cuenta la fecha de compra y el número de cuotas. Entre paréntesis mensuales. Bueno, fecha de compra que tenemos aquí, esta es la columna, fecha de compra. Por ejemplo, en la primera tiene 25 de junio del año 2006. El número de cuotas mensuales que se van a realizar son 2. Entonces quiere decir que aquí tenemos que calcular cuál va a ser el último mes o el último pago que se va a realizar partiendo de este mes en el cual estamos, que es junio. Como van a ser 2 cuotas mensuales, aquí nos tiene que arrojar que va a ser el último pago en agosto. Entonces, pero calcularemos la fecha de último pago utilizando una fórmula en Excel que lleva por nombre fecha de la siguiente manera. Anotamos el símbolo igual, realmente fecha, fecha punto mes. Utilizaremos la función igual a fecha punto mes, donde nos pide dos parámetros, ¿sí? La primera es la fecha inicial. ¿De cuál fecha vamos a partir? Bueno, vamos a partir de esta fecha, que es la fecha de compra. Ahora, aquí después está separado con una coma, que es el siguiente parámetro de cuántos meses le vamos a sumar desde la fecha de compra. Bueno, para ello tomaremos en cuenta lo que son el número de cuotas, que en este caso está en E4. ¿Sí? Entonces se va a sumar a la fecha de compra 2 meses más. Bueno, damos un enter y nos arroja lo que es un número. Bueno, aquí nos arroja un número porque pues no está configurado con formato de fecha. Para ello haremos lo siguiente. Nos vamos acá en la parte de la pestaña inicio. Dirigimos en la sección de número. Damos un clic y elegimos la que dice más formato de número. La que dice fecha. Y escogemos esta fecha que está aquí. Es como un ejemplo. Esta
esta fecha la escogemos para que en el año no nos lo arroje de manera, no nos arroje el año de manera completa, ¿ok? Sino que no, únicamente tome en cuenta 2 dígitos. Presionamos aceptar y ahora sí, como se dan cuenta, aquí ya le está sumando lo que son los 2 meses desde la fecha de compra que fue el 25 de junio. Ahora la fecha del último pago lo va a realizar el 25 de agosto de ese mismo año. Ahora, para rellenar estos datos, todos los datos que hacen falta, recuerden que tenemos este pequeño botón de color verde. Únicamente nosotros damos un clic ahí y arrastramos hacia abajo para que se rellene automáticamente. ¿Sí? En cada una de estas celdas ya va a contener la función del fecha.mes. Bueno, entonces el inciso 2 está completo. Ahora nos vamos al inciso número 3. Dice, en la hoja nombrada como viáticos se lleva un control de los gastos generados por dicho concepto. Para realizar los cálculos correspondientes, puede modificar la planilla a conveniencia, agregando columnas o realizando cálculos intermedios. Bueno, ahora nos dirigimos a la hoja de viáticos. Esta es la hoja de control. Vamos a la hoja de viáticos. Aquí. Bueno, una vez que ya estamos aquí en la hoja de viáticos, dice lo siguiente. Ingresar en la celda J1 el valor del viático por hora efectuada, siendo el mismo S diagonal punto 20. Aplicar dicha celda formato moneda con símbolo S diagonal punto con 2 decimales. Bueno, en la celda J1, que es la que tenemos aquí, J1, anotaremos el número 20. Ahora, configuraremos esa celda con la finalidad de que nos aparezca con este formato S-.20. Para ello damos un clic en esta celda, nos dirigimos en formatos, los formatos de número, más formatos de número, elegimos personalizada y aquí en personalizada buscaremos la que tenga este formato, aquí, S diagonal punto, esta es esta la que está S diagonal punto y la que donde dice muestra nos arroje el 20.00, ¿sí? Para que sea en formato de 2 decimales. ¿Sí? Como se darán cuenta, está este y está este. Es la que tiene 2 decimales en la muestra, entonces vamos a aceptar. Ahí está. Entonces, de esa manera ya hemos configurado la celda con el formato de número. Aplicar formato moneda, símbolo S con 2 decimales. Ahí está. Ahora dice, basándose en los datos registrados en dicha tabla, calcular las horas totales de viáticos realizadas por cada empleado. Realizaremos el cálculo de las horas totales de los viáticos. Bueno, total de horas aquí en esta columna, habremos de calcular el total de horas. Bueno, aquí nos dice, vamos a tomar en cuenta lo que es la fecha de salida, ¿sí? La fecha de salida, perdón, la fecha de llegada y la fecha de salida, ¿sí? Por ejemplo, Juan Sellanes, que es de ventas, dice que llegó el 9 de julio del 2006 y salió el 8 de julio del 2006. ¿Sí? Entonces, hay que considerar lo que es la fecha de salida, que fue cuando se le dio tal vez su comisión, en este caso fue el 8 de julio del 2006 y llegó al lugar en donde se trabaja el 9 de julio, que estamos hablando prácticamente de un día. Para ello, entonces,
haremos lo siguiente, utilizaremos otra fórmula de esta manera. Miren, le pondremos el símbolo igual, paréntesis, considerando la fecha de llegada. La fecha de llegada, abrimos otro paréntesis, ¿sí? Para hacer una resta. Vamos a restarle la fecha de salida, ¿sí? Y a esta diferencia de estas dos fechas, que es la fecha de llegada menos la fecha de salida, lo multiplicaremos por 24, que son el número de horas que tiene un día. Ahora, damos un enter y, como se darán cuenta, hay un total de 24 horas. Aquí tenemos fecha de llegada menos fecha de salida, ¿no? Damos un clic otra vez para que puedan mostrar fecha de llegada menos fecha de salida por 24, que es el número de horas que tiene un día. Ahora, para hacer el autorrelleno, damos un clic en esta parte y arrastramos hacia abajo. Y, por ejemplo, esto tiene 144 horas, ya que la fecha de salida, o sea, la diferencia que hay entre la fecha de llegada y la fecha de salida son de 6 días. ¿Sí? Son 6 días. O sea, esta persona que se llama María Baez, que es técnico, tiene más horas o se le tienen que cubrir más horas en cuanto a viáticos, ya que se ausentó 6 días de su trabajo. Este otro únicamente se ausentó un día, Juan Seyanes. Entonces va a depender del número de días que se ausente para que nos arroje aquí el total de horas que corresponden a viáticos. Bueno, ahora dice, punto 6. Calcular la columna importe, tomando en cuenta la cantidad de horas obtenidas y el precio por hora establecido. Ahora sí, aquí en la columna importe se calculará cuánto se le tiene que dar a ese empleado de acuerdo al número de horas que se ausentó de su trabajo. Y como ya lo calculamos anteriormente, únicamente haremos una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? Bueno, iniciamos, recuerden, poniendo el símbolo igual, multiplicaremos el total de horas por, recuerden que es un asterisco para hacer la multiplicación, J1. J1, ¿qué significa? Que es el precio por hora de acuerdo al número de horas que se ausente. Por cada hora que se ausente son 20 pesos. Bueno, ahora aquí haremos lo siguiente, haremos referencia a una celda absoluta para que cuando apliquemos el autorrelleno no cambie esa celda. Para ello aplicamos lo que es el formato, el símbolo moneda antes y después de la letra. Ahí está, antes y después de la letra J, de la celda J1. Ahí está, ahora sí ya. Vamos a borrar esta parte. Podemos observar 24 por símbolo de pesos, J, símbolo de pesos 1. De esa manera hacemos referencia absoluta a esta celda para que siempre se esté multiplicando y al momento de hacer el otro relleno no vaya a cambiar. Damos clic, arrastramos hacia abajo y ahí nos arroja lo que se da cuando vamos a la siguiente celda. ¿Sí? Damos doble clic y se está haciendo referencia igual a la de abajo a esta misma celda. Aplicaremos el formato que tiene aquí en la celda J1, seleccionando todas las cantidades en la parte más formatos de número personalizado y elegimos este es el que elegimos en el formato anterior, aceptar
y tenemos, si no se alcanza a ver, hacemos un poquito más amplia la celda, doble clic, para que se alcancen a ver todas las cantidades. Aquí, por ejemplo, este empleado, que es Juan Sellanes, va a recibir 480. María va a recibir 2.880. Recibe una cantidad mayor dependiendo del número de horas eh, que tuvo en cuestión a viáticos. Bueno, ahora, eh, inciso 7. Dice, al final de la tabla, en una columna rotulada como código, se debe mostrar un código identificatorio para los empleados. El mismo se formará de la siguiente manera. Los dos primeros caracteres del apellido más los dos primeros caracteres de la dependencia y por último los dos dígitos del número de cobro. Por ejemplo, CB01. Bueno, anotaremos otra columna que va a llevar nombre código. Bueno, ese código se va a conformar de la siguiente manera. Dice que va a tener dos caracteres del apellido, los dos primeros caracteres del apellido. Por ejemplo, Juan Sellanes. Del apellido Sellanes únicamente necesitamos la letra C y la letra E, los dos primeros caracteres del apellido, más los dos primeros caracteres de la dependencia. Hasta aquí está la dependencia. En este caso, Juan Sellanes es de ventas. Entonces, dos primeros caracteres de la dependencia y por último los dos últimos dígitos del número de cobro. El número de cobro aquí está. Los dos últimos dígitos del número de cobro, que en este caso sería 01. Para conformar ese código lo podemos hacer manual, pero para que resulte más práctico, más automático, lo haremos utilizando una función que nos va a ayudar a extraer esos caracteres de manera automática. Lo haremos con la siguiente función. Bueno, pongan atención, pondremos lo que es el símbolo igual, recuerden siempre. Ahora utilizaremos la función mayús. Abrimos paréntesis. ¿Sí? La función mayús lo que va a hacer es convertir, como dice ahí, convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. ¿Sí? Extraeremos primero los dos primeros caracteres del apellido. ¿Sí? Hacemos la función, utilizaremos la función izquierda, izquierda, y dice lo siguiente, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto, esta izquierda. ¿De qué texto? Abrimos paréntesis, ¿de qué texto le vamos a sacar a los primeros dos caracteres? Bueno, de la celda B4. B4, que es donde está el primer apellido, que es Sellanes. De B4 extraeremos desde la izquierda, desde aquí, o sea, empezando de la CE, extraeremos dos caracteres, son los que nos interesan. Cerramos paréntesis. Ahora, para poder unirlos, utilizaremos lo que es el carácter de concatenar, o sea, de unir este texto. Y eso lo obtenemos con el carácter, el ampersand. Ahí está, anotamos el ampersand. Y ahora necesitamos los dos caracteres de la dependencia. Otra vez la función izquierda, abrimos paréntesis, de la dependencia necesitamos que está en la C4, texto, coma, número de caracteres 2. Cerramos paréntesis. Y por último, unimos otra vez con el ampersand. Necesitamos los dos últimos dígitos de el número de cobro. Como los dos últimos dígitos del número de cobro están hacia la derecha, ahora utilizaremos derecha. Paréntesis, número de cobro está en E4,
coma, ¿cuántos caracteres? Los dos. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis otra vez, que es el paréntesis que se abrió de la función mayús. Ahora damos enter y como se darán cuenta, aquí tenemos el código que es CB01. Utilizamos la función mayús para que el CB01 siempre lo mande como mayúscula. Se dan cuenta, los dos primeros caracteres son el CE, dos caracteres CE, y aquí los manda en mayúsculas. De esa manera funciona la función mayús para convertirlo a mayúscula. Daremos un clic aquí al principio de esta celda, damos un clic y arrastramos hacia abajo para que automáticamente se vayan completando todos los códigos de manera automática. ¿Sí? Vemos aquí cómo va cambiando en la barra de fórmulas. Damos un clic aquí y vemos cómo va cambiando automáticamente y nos extrae el código de acuerdo al nombre. Bueno, ahora dice, agrega una nueva hoja a este libro nombrada como cálculos. Bueno, entonces, damos un clic aquí abajito para agregar una nueva hoja y esta hoja la vamos a nombrar cálculos. Ahí está, cálculos. Y en ella copiar las columnas nombre. Copiamos aquí. Copiaremos desde aquí donde está el copiar. Primero copiamos estas dos partes para que no se no haya un descontrol. Bueno, vamos a copiar aquí nombre, vamos a copiar desde la A3, vamos a copiar nombre, copiar cálculos, que está en la A3, ahí está, desde nombre dice, copiaremos lo que es el nombre, lo copiaremos, control C, y pegamos, hasta podemos copiar lo que es el formato también, ahí está, tenemos el nombre ahí. ¿Qué más copiaremos? Apellido, fecha de ingreso. Apellido, seleccionamos, copiamos, cálculos, el derecho, pegar. Apellidos, fecha de ingreso e importe de la hoja de viáticos. Fecha de ingreso, copiar. Aquí si no se alcanza a ver, si se alcanza a ver como símbolo del gato, ampliamos la columna para que se alcance a ver todas las fechas. Fecha de ingreso e importe de la hoja de viáticos. Importe, aquí está el importe. Copiar. Y pegaremos aquí, ojo, para poder pegar esta opción, como la hoja de viáticos contiene una fórmula, si le damos copiar aquí, como tiene una fórmula, si nos dirigimos acá a la hoja de cálculos y lo pegamos así, simplemente nos va a marcar ceros. Bueno, para que no marque eso, haremos lo siguiente, clic derecho, pegar, en opciones de pegado le damos lo que son valores. ¿Sí? De esa manera se va a copiar todo lo que son las cantidades únicamente. Ahí le damos un clic. A ver. Entonces, le vamos a aplicar lo que es Arial 12. Seleccionamos Arial 12. Ahí está, tenemos los datos. Nada más hay que aplicar lo que es el formato. Seleccionamos aquí, damos para acá para aplicarlo, más formatos, personalizado, y recuerden que tenemos que elegir un formato de acuerdo al
tenga dos decimales, aceptar. Ahí está. Y ahí lo tenemos correctamente. Ahora dice, al final de los datos copiados en una columna rotulada como días de licencia extra, se deben calcular los días de licencia adicionales que tienen para usufructar los empleados. Para esto se debe tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se genera un día adicional. Tomar referencia para calcular los días, la fecha actual y la fecha de ingreso. Ok, primero, anotaremos una columna que diga día de licencia extra. Días de licencia. Ahí lo tenemos, ahí lo anotamos, ahí está. Aquí calcularemos lo que son de acuerdo al número de años, dice, se debe calcular los días de licencia adicionales que tienen para los futuros empleados. Para eso se debe tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se genera un día adicional. Por cada 4. Bueno, aquí tenemos esta hoja que acabamos de insertar, que es la de cálculos, que nos dice que tenemos que tomar en cuenta la fecha actual, ¿sí? Para saber el número de años trabajados por cada uno de los empleados. Bueno, en esta ocasión estamos en el año 2022, tomaremos ese año como referencia desde la fecha de ingreso, ¿sí? Entonces, insertaremos otra columna como primer punto para saber cuántos años, le pondremos años trabajados ahí. Aquí nos arrojará cuántos años lleva este empleado en esta empresa, de acuerdo, tomando en cuenta que ingresó en el año de 1998. Utilizaremos una fórmula, una función de año, ¿sí? Lo aplicaremos de la siguiente manera. Anotamos el símbolo igual, ahora año, ¿sí? Ahí nos dice devuelve el año, un número entero en el rango de 1900 menos 9999, ¿sí? Año, abrimos paréntesis y anotamos hoy, la cual esta función lo que va a hacer es devolvernos la fecha actual con formato de fecha. Abrimos dos paréntesis más, lo dejamos vacío y la fecha actual, cerramos paréntesis, le vamos a restar el año que se encuentra en la fecha de ingreso, que en este caso es C4. Cerramos paréntesis y recapitulamos para ver, ¿no? Año, que es la función que nos va a ayudar a devolver una fecha. Le restaremos la fecha actual, ¿sí? La fecha actual, le restaremos el año que es la fecha de ingreso, que es el 15 de junio de 1998. Cuando damos un enter y aquí nos arroja la cantidad de años trabajados, nada más que nos lo está arrojando con el formato que hemos personalizado. Aquí lo pondremos con formato de número, ¿sí? Sin posiciones decimales, disminuir decimales. Aquí están los años trabajados, 24. ¿Sí? 24 años lleva trabajado este empleado, que es Juan Sellanes, en la empresa desde 1998. Son los años trabajados que tiene. Ahora haremos el autorrelleno. Damos un clic aquí y arrastramos hacia abajo y automáticamente nos va completando cuántos años trabajados tiene cada uno de los empleados. Sí, dice lo siguiente. Se debe tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se generará un día adicional. ¿Sí? Por cada 4 años que el empleado tenga, pues se le va a dar un día, ¿no? Un día más de vacaciones, se puede decir. ¿Cómo haremos cuántos días de licencia le corresponden a cada uno de los empleados? Por cada 4 años es un día de licencia.
simplemente haremos una división entre años trabajados entre 4. ¿Sí? Hacemos lo siguiente, que en este caso es igual E4 entre 4, o sea, es el número de años. Para arrojar una fecha, le pondremos, aquí lo vamos a configurar con número. Le quitamos las posiciones decimales, para saber que a este empleado le corresponden 6 días de licencia, porque tiene 24 años trabajando en la empresa. Ahí está, 6. Damos un clic, lo arrastramos hacia abajo y ahí tenemos a este empleado, por ejemplo, le corresponden 5 días, este 5, este 6, este 4. Y me parece que el más alto es el número 6. Y el más alto en años trabajados es, en este caso, Juan Sellanes, que va a tener 6 días. Al igual que Mario Gómez, que también 6 días de acuerdo al número de años trabajados. Ahora nos dirigimos al inciso 10. Dice, al final de la tabla, en la columna titulada como aportes, se debe calcular el descuento que se debe realizar sobre el importe en base al porcentaje definido. Ok. En base al porcentaje definido para los aportes personales, 6%. Y en otra columna titulada como líquido, se debe calcular el valor líquido a percibir de cada empleado. Bueno, abriremos la columna aportes, una columna que diga aportes, y entre paréntesis le pondremos 6%. ¿Sí? 6%, lo haremos un poquito más ancho para que de esa manera podamos ver bien. Ahí está. Dice, se debe calcular el descuento que se debe realizar sobre el importe. O sea, sobre el importe, aquí ya tenemos la columna importe, aquí tenemos las cantidades en base al porcentaje definido para los aportes personales, que es 6%. Aquí únicamente haremos una multiplicación para saber cuánto de aportes va a tener, tomando en cuenta a lo que es el importe. Lo hacemos de la siguiente manera, anotamos igual, clic donde está la celda del importe, la primera es la de 4 por 6% para sacar el cuánto es de aporte, que en este caso es de 28.8. 28.8 de aportes. Damos un clic, arrastramos hacia abajo para que se completen las demás celdas. Seleccionamos, podemos ponerle un tamaño 12 para que vaya de acuerdo a la fuente que tiene. Ahí está. Ahora dice lo siguiente. Y en otra columna rotulada como líquido, sí, líquido, cuando se le va a liquidar a este empleado. Y en otra columna rotulada como líquido, se debe calcular el valor líquido a percibir por cada empleado. ¿Cuánto se le va cuánto se le va a pagar a ese empleado? De acuerdo tomando en cuenta lo que es el importe. Bueno, aquí haremos una resta únicamente de lo que es el importe. Ponemos igual de 3, de 4, menos lo que es los aportes que tienen que realizar, y nos arroja que es el primer se le va a liquidar a este empleado, que es Juan Sellanes, son 451 pesos, ¿no?
151 pesos. Dice el inciso 11, aplicar formato de celda numérico con dos posiciones decimales. Bueno, aplicaremos aquí formato, más formatos de celdas, numérico, entonces tenemos número, separador de miles, usar separador de miles con dos posiciones decimales. Ahí está, aceptar. A las dos últimas columnas, ¿es? A las dos últimas columnas, o sea que a esta también le aplicaremos. Las dos últimas columnas son estas dos, aportes y lo que se le liquidó al empleado. Haremos lo igual, damos clic aquí, más formatos, número, usar separador de miles y dos posiciones decimales. Ahí está, aplicamos para todo, así. Aquí igual, ya le hemos aplicado, no sé, tamaño 12 y arrastramos hacia abajo. Y ahí tenemos las cantidades ya con el formato que nos está pidiendo aquí. Dice aplicar borde simple a los datos de la tabla y doble a los rótulos de las columnas. Aplicar borde simple a los datos de la tabla. Bueno, seleccionaremos todos los datos de la tabla y damos un clic donde dice todos los bordes para aplicarles un borde simple. Pero ojo, aquí dice y doble a los rótulos de las columnas. Seleccionamos todos los rótulos de las columnas y aplicaremos un borde doble. Para ello, damos un clic aquí, más bordes, seleccionamos donde está el borde, tiene doble borde, y damos un clic aquí en contorno y que sea anterior, y damos a aceptar. Ahí tenemos aplicado el borde doble. Si lo acercamos podemos notar aquí la diferencia. Este es un borde simple y este es un borde doble. Por último, dice lo siguiente, guarda el libro actual con el nombre de cálculos en su disquete. Ahora, estas tres hojas, control, viáticos y cálculos, lo guardaremos con el nombre de cálculos. Para ello nos dirigimos aquí, archivo, guardar como, examinar, escritorio y aquí le pondremos el nombre de cálculos. Cálculos, ahí está. Y presionamos guardar. Y aquí tenemos el archivo, ese cálculos. ¿Sí? Y este es el archivo que me van a enviar como evidencia de que terminaron su práctica. Y pues espero que les haya quedado claro cada una de las fórmulas que fuimos explicando aquí en esta sesión. Y pues un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video.